Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos la cuarta parte del tema arte egipcio, correspondiente al Imperio Nuevo. Bien, nosotros vemos en este mapa la región de Asia Menor y Egipto y el Medio Oriente, y nosotros podemos apreciar lo que entonces se llamaba la media luna de las tierras fértiles, que corresponde básicamente a Mesopotamia y a Egipto, ¿no? Cuyos territorios llegan a formar una especie de media luna y eran los lugares donde había la mejor agricultura, ¿no? Es decir, la agricultura más desarrollada de la antigüedad, y por eso producían gran cantidad de, la redundancia, productos agrícolas y agropecuarios, y entonces eran las tierras más fértiles por excelencia. Mientras que las zonas que están pintadas de color ocre correspondían básicamente a pueblos cazadores y recolectores, ¿bien? Que solían entrar en conflicto con los pueblos sedentarios para arrebatarles el fruto de su labor. Bien, bueno, pasaremos a decir que en este contexto, 1200 años antes de Cristo, llegan los pueblos griegos, los pueblos del mar, y van a conquistar varias regiones, inclusive van a llegar hasta Egipto, y poco después van a tener lugar en Israel los reinados de los famosos monarcas David y Salomón. Bien, vamos a ver ahora el arte egipcio propiamente dicho. Se van a construir tumbas llamadas hipogeos, que van a tener pintura mural y esculturas. También se van a construir grandes templos. Y se va a decorar estas construcciones con textos, muchos textos con jeroglíficos. Bien, empezaremos el recorrido viendo los hipogeos. Esta es la foto de la entrada del hipogeo de Nefertari. Los egipcios durante mucho tiempo habían creado tumbas secretas en el Valle de los Reyes para que nadie sepa dónde habían tumbas. De hecho, algunas realmente tardaron muchísimo en ser descubiertas justamente por el grado de perfección al momento de esconderlas. Pero después de un tiempo, los egipcios se sintieron nuevamente seguros, especialmente los monarcas, los que podían darse el lujo de tener las mejores tumbas. Y en el caso de Nefertari, ella decidió no esconder su tumba, sino incluso marcarla de una forma monumental. Aquí podemos nosotros ver justamente cómo estaba tallado el ingreso del hipogeo de Nefertari. Podemos ver que hay varias estatuas colosales al inicio, es decir, adornando la entrada misma del hipogeo. ¿Cómo era este tipo de construcción por dentro? Era una tumba excavada en una montaña, ¿no? Y vamos a ver las características internas. Bien, justamente este es el hipogeo de Nefertari. Nosotros podemos ver en este dibujo que aquí se encuentra la entrada, existe un ingreso, se llega a una primera recámara, luego se sigue descendiendo, ¿no?, para llegar a la recámara principal, que es toda esta, ¿no? Nosotros podemos ver que hay una decoración tanto de los pilares, que son más que todo decorativos, porque esto es una montaña de roca sólida, así que no se viene abajo, ¿no? Se ha decorado todas las paredes, ¿no? Se tiene una rampa de acceso para poder bajar el ataúd, al parecer. Y además está prácticamente todo pintado dentro de este hipogeo. Vamos a ver algunas fotos del mismo. Esas son pinturas que tienen más de 3000 años de antigüedad, ¿no? Podemos nosotros reconocer algunos de los personajes, por ejemplo, Osiris y Horus, ¿no? Y nosotros podemos ver que hay bastante escritura en jeroglífico. Todo esto está escrito con jeroglíficos. Fíjense que hay hartos textos escritos con jeroglíficos en distintas partes. ¿Bien? Es decir, donde no está pintado, está escrito con jeroglíficos, inclusive encima de la pintura. ¿Bien? Narrando la historia de la reina Nefertari. Bien.
Bueno, aquí vemos a la reina justamente jugando, por si acaso no es ajedrez, es otro juego que tenía fichas, pero el ajedrez no se inventó en Egipto y fue en otra zona muy alejada, en la India. Bien, pero lo que vamos a ver acá es esto. Esta cápsula tiene escrita dentro el nombre Nefertari. Y obviamente el resto está escrito en jeroglíficos. Todo esto es escultura jeroglífica y en medio de eso está el nombre de la reina Nefertari. Bien, tenemos acá otro ejemplo más de las pinturas mostrando a la reina en distintas facetas de su vida, ¿no? Jugando, llevando ungüentos, etc. Bien, y una cosa que vamos a apreciar en las fotos anteriores es el techo. El techo es negro. Entonces, la sensación que se tiene cuando hay un techo oscuro encima de la cabeza de uno es que ese techo va a caer encima, ¿no? Produce una sensación de inseguridad y entonces los egipcios habían pensado incluso en ese detalle para que si algún día entraba alguna persona dentro de la tumba y violaba el recinto sagrado, entonces se sintiera inseguro y pensara que algo malo podía llegar a suceder. Bien, pasaremos ahora a ver otro esquema de hipogeo. Fíjense, en este caso es un hipogeo mucho más excavado dentro de la roca. Tenemos un ingreso que es largo y va descendiendo. Tenemos una cámara, que es esta, la cual sirve para que si algún día llegara a llover tanto que entrase agua a la tumba, se quedase ahí y no afectara a la recámara principal. Y tenemos, por otra parte, la recámara principal que se encuentra por aquí. Y nosotros vamos a aprovechar para hacer el acercamiento de esta cámara principal. Bien, esa. Ahí la tenemos. Bien. Entonces, obviamente, esta es una reconstrucción hecha por computadora que nos muestra lo que habría dentro de una cámara ideal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver varias cosas. Para empezar, tenemos el sarcófago con con la momia dentro, ¿no? Con las envolturas, un sarcófago de oro y encima un sarcófago de piedra. Nosotros podemos ver varias ofrendas para el más allá, por ejemplo, provisiones. Podemos ver incluso una carreta, ¿no? Varias carretas. Y toda la pared prácticamente llena de escritura jeroglífica, ¿no? Para que, bueno, ahí se contaba toda la historia, fíjense, todas las paredes prácticamente completamente escritas en jeroglífico, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, y justamente es la reconstrucción del hipogeo de Nefertari, tal como tendría que haber estado al momento de su entierro, ¿no? Podemos incluso apreciar algunas de las imágenes que les mostré hace un momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a reconocer esta escultura con la reina Nefertari con su cápsula de su nombre escrita ahí. Bien, bueno, entonces esta es una muestra de cómo luciría la tumba, el hipogeo de Nefertari en su estado original. Bien, y ahora vamos a ver los grandes templos. Para esto vamos a trabajar el templo de Amón en Karnak. Bien, Amón es uno de los principales dioses egipcios y el lugar donde se levanta este templo es Karnak. Aquí vemos al templo, que es el edificio blanco, digamos, que es este edificio, en su contexto, ¿no? Ese es el templo de Amón en Karnak. Pero ahora lo vamos a ver sin su contexto, es decir, solamente el templo propiamente dicho, en la siguiente imagen. Ahí tenemos solamente el templo. Bien, entonces hemos cambiado el ángulo, pero aquí vemos el templo propiamente dicho. Bien, vamos a identificar varias partes arquitectónicas. Por ejemplo, nosotros tenemos patios, que son espacios abiertos, cerrados por los costados, ¿no? Tenemos una piscina
Tenemos terrazas, que son como patios elevados. Bien. Nosotros identificamos claramente murallas, ¿no? Nosotros identificamos una avenida, que es una vía principal, que está flanqueada por esfinges. Bien. Nosotros identificamos obeliscos, bien, que son construcciones que representan el poder. Parece ser que son órganos sexuales masculinos estilizados, ¿no? Y esa representación haría referencia al poder. Bien, luego tenemos otras representaciones, bien, entre las cuales vamos a identificar mástiles, ¿no? Los mástiles son varas largas donde se colocan banderas, ¿no? Después tendremos bueno, muros, claro está, ¿no? Vamos a tener espacios cerrados dentro, bueno, debajo de esas terrazas se encuentran espacios cerrados que vamos a describir en un momento más. Vamos a tener un umbral, es decir, el espacio donde va a ubicarse una puerta, ¿no? Y bueno, acá podemos ver otros obeliscos, ¿no? Bien. Y esta representación donde nosotros apreciamos un ingreso, ¿no? Pero cuya parte central está más baja que las partes laterales, al parecer hace referencia a las cataratas del río Nilo, es decir, dos paredes de piedra y por el centro está cruzando el río, que obviamente está a un nivel superior, inferior que el de los costados. Bien, eso es lo que se piensa. Bueno, hemos hecho una muy breve revisión de algunos elementos arquitectónicos y ahora vamos a ver cómo se ve el templo de Amón por dentro. Esta es una maqueta que nos muestra el tamaño de los pilares que sostienen esos grandes techos, bien, esas grandes terrazas. Nosotros podemos apreciar el tamaño de una persona y nosotros vemos que los pilares son, pero muchísimo más grandes que una persona, son tamaño colosal. Bien, y encima de todo tenemos un enorme techo hecho con piedra, ¿no? Nosotros podemos ver que aquí encima esos techos planos dan lugar a varias terrazas y tenemos espacios eh, enormes con sombra por donde entra poca cantidad de luz, ¿no? Y que pueden tener espacios inclusive cerrados por vidrios o por otras cosas que dejen pasar un espacio translúcido, cerrarlo completamente. Pero nosotros notamos que realmente esta sala es tan grande que dinosaurios podrían pasear allá adentro, ¿no? Es que estuviesen vivos, claro, ¿no? Pero los dinosaurios podrían pasearse dentro de esta sala hipóstila y habría espacio incluso para los dinos más grandes, ¿no? Bueno, pasemos a ¿qué significa sala hipóstila? Significa sala de columnas, porque stilos en griego es columna. Entonces es la sala de las columnas. Bien, bueno, aquí tenemos una foto de la sala de las columnas. Bien, obviamente el techo se ha perdido en casi todo el espacio porque los terremotos, ha habido algunos terremotos, han hecho que esto se desplome, ¿no? Pero han quedado varias columnas en pie y en algunos lugares inclusive ha llegado a conservarse la pintura original, como en esos rincones, ¿no? Entonces nosotros vemos esto y nos damos cuenta que realmente el tamaño de estos templos era gigantesco. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver las columnas. Les cuento que hay varios tipos de columnas, entonces vamos a describir algunos tipos. Bien, entonces vamos a mencionar la campaniforme, pues tiene forma de campana.
Fíjense, la parte superior parece una campana invertida, ¿no? Con la parte inferior arriba, da vuelta. Pero en realidad lo que hace referencia es una planta de papiro, ¿no? Un papiro es una planta muy común en Egipto y además muy valiosa, como veremos luego, que tiene un tallo y en la parte superior empieza a formar una especie de ensanchamiento, digamos, con varias ramitas delgadas. Bien, y esa forma es la que se trata de recrear con esa escultura, con ese pilar de forma campaniforme o papiriforme, que sería más bien el nombre más correcto. Luego tenemos la papiriforme cerrada. En este caso, inclusive, hasta se pueden ver las formas vegetales mucho mejor que en el anterior ejemplo. Bien. Luego tenemos la palmiforme, que hace referencia a una palmera, ¿no? Entonces aquí tendríamos el tallo de la palmera y por acá tendríamos las hojas de la palmera que se van abriendo. Bien. Luego pasaremos a ver el modelo de columna lotiforme que tiene en la parte superior. Esta parte superior tiene un nombre concreto que se llama capitel. Entonces, en su capitel tiene la forma de la flor de loto. Igualmente aquí podemos ver, este es el capitel. Aquí tenemos otro capitel. Aquí tenemos otro capitel. ¿Bien? La parte superior se llama capitel. Bien. Continuemos viendo el siguiente tipo de columna, que es la compuesta, que tiene varias partes, algunas abstractas, ¿no? Pero que van variando bastante. Luego tenemos el papiro. Esa es la planta de papiro. Bien, como ustedes pueden ver, necesita un suelo bastante húmedo. Es como un tallo largo y en la parte final tiene como una bolita formada por varios tallos, varias hojitas sumamente delgadas. Bien, ¿por qué es importante esta planta? Porque si se agarra el tallo y se lo corta, ¿no? Y se lo abre, tiene varias capas, igual que una cebolla. ¿Y qué se hace con todas las capitas que son como tiritas, digamos, horizontales, o bueno, digamos como una serpentina, delgaditas y largas? Bien, pues se puede hacer cosas como esa, uniendo varias en sentido horizontal y varias en sentido vertical, y todavía con la planta fresca, con su propia savia, se la deja secar y cuando termina de secar, se ha formado una hoja de papel. Digámoslo así, que el papiro era el tipo de papel que empleaban los egipcios y hacían ese papel a partir de las delgadas láminas interiores de la planta del papiro. Y en ellas podían dibujar y podían escribir. Esta es justamente una antigua pieza de papiro donde nosotros podemos ver dibujados a varios dioses y que tiene también jeroglíficos encima, ¿no? Por ejemplo, acá está la escritura en jeroglífico, ¿no? Acá también, obviamente en las cápsulas están los nombres de los dioses, sus nombres propios, se los puede ver ahí representados. Entonces, esa era la utilidad básica del papiro. Permitía generar un espacio, una superficie donde poder escribir. Vamos a ver ahora más columnas. Tenemos la fasciculada, que serían como varios tallos de papiro juntos, reunidos. Tenemos la acanalada, que sería justamente el modelo que los griegos después van a llamar dórica, pero que fue inventada por los egipcios. Tenemos la de capitel estriado, que parece que el capitel ha sido jalado hacia arriba. Luego tenemos la hatórica, porque en su capitel, valga la redundancia, está representada la diosa Hathor, ¿no? Por eso se llama hatórica, derivado del nombre de esta deidad. Y finalmente vamos a tener un esquema básico donde nos vamos a fijar las partes de la columna, ¿no? ¿Qué tenemos en este esquema básico? Pues que cualquier pilar que tiene una forma específica, especial, se llama columna, va a tener tres partes fundamentales. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esas tres partes?
Primero, vamos a tener, empezando desde abajo, la basa, ¿no? Luego viene el fuste y luego el capitel. Y esto nos recuerda a un árbol, ¿no? Que tiene la parte de su raíz, que tiene luego su tronco, un tronco, bien, tronco. Y finalmente la parte superior, que es como si fuera la cabeza de una persona. Y justamente capitel deriva de caput, que en latín significa cabeza. Es como la cabeza. Es como si originalmente un modelo vertical, después, como en el caso de la columna jatórica, empezara a adoptar rasgos ya humanos, ¿no? O sea, se inspira en el reino vegetal, pero eventualmente va tomando formas que van a irse aproximando a una figura humana. Bien, entonces tenemos las tres partes esenciales. Capitel, la parte superior. Fuste, la parte más larga y más grande. Y a veces, casi siempre, hay una parte inferior que se llama basa, que corresponde a la base. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver ya lo último de nuestro contenido sobre el Imperio Nuevo. En esta época se llegan a tallar templos enteros dentro de la montaña. O sea, el hipogeo fue el primer intento, una tumba en la montaña, pero ahora se construye un templo entero dentro de la montaña, como es el caso de Deir el-Bahari, cuyas ruinas ven ahí. La parte delantera ha sido restaurada, por eso esta parte luce tan nueva comparado con las otras ruinas a su alrededor, ¿no? Pero nosotros vamos a ver cómo lucía esto originalmente. Entonces, aquí tenemos un dibujo que nos muestra cómo era originalmente este templo. Como verán, ha sido tallado dentro de la montaña y tenía varios jardines delanteros. Pueden ver varias rampas de acceso y pueden ver que no era un solo templo, sino en realidad varios templos, ¿no? Inclusive de algunos reyes, otro, ¿no? Y aquí una capilla de la diosa Hathor, ¿no? Y así. Bueno, entonces iban esculpiendo los templos dentro de la montaña. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver otro ejemplo más. El templo de Ramsés II en Abu Simbel. Bueno, como ustedes notarán, aquí es como un hipogeo, pero gigantesco, enorme, realmente gigante. Fíjense el tamaño de la gente y el tamaño de las estatuas, que se las denomina colosos, porque aún estando sentadas son enormes, ¿no? Y si se parara esa estatua sería mucho más grande todavía. ¿Bien? Como verán, son 4 estatuas y las 4 representan a la misma persona, el faraón Ramsés II, que probablemente sea aquel que no quería que los judíos salgan de Egipto y al cual le cayeron las famosas 10 plagas. ¿Bien? Es una posibilidad, pero todavía tendría que confirmarse si es ese monarca u otros. Bien, u otro al que le haya tocado vivir eso. Bien, lo que sí vamos a ver es que por el tamaño, ¿no? Estos son llamados colosos porque son realmente gigantescos. Es más, si se pararan, los dinosaurios serían como sus mascotas para que se den cuenta del tremendo tamaño que tienen estas estatuas, ¿no? Y son 4. ¿Y dónde estaban ubicadas? Pues el lugar donde actualmente se encuentran no es el lugar original. Sucede que estas estatuas estaban en un emplazamiento que tenía que ser inundado cuando se construyó una represa en el río Nilo en los años 1960, o sea, un poco más de 50 años atrás. Bien, pero como era algo realmente espectacular e iba a quedar sumergido, entonces lo que se hizo fue desmontar todo el templo. De hecho, la montaña que ustedes ven ahí es una montaña artificial que se ha reconstruido, digamos, alrededor del original templo. Se lo ha sacado pieza por pieza, se ha llevado a una zona donde no iba a estar inundado y se ha vuelto a armar todo esto. Bien, es un gigantesco rompecabezas. Me imagino que
el rompecabezas más grande del mundo. Bien, pero obviamente es una pieza egipcia original, ¿no? Gigantesca, colosal. Originalmente esto estaba en la frontera de Egipto y miraba hacia Nubia, de tal forma que de muchísimos kilómetros de distancia, los nubios podían ver el tamaño del poder de Egipto, que era inconmensurable y era como una amenaza para que ellos nunca se atrevan a invadir el territorio. Bien, vamos a ver otra foto, una foto nocturna de la entrada, ¿no? Hay que decir también que hay miles y miles de turistas que visitan este templo cada año, a tal nivel que hasta es necesario que visiten de noche porque no abastecen todos en el día. Y aquí tenemos una panorámica del templo para que vean el tamaño enorme. Y como les había dicho, toda esa montañita ha sido reconstruida para dar contexto al templo de Bosimbel. Bien, y aquí está el interior. El interior mismo tiene grandes, colosales estatuas del mismo rey. Y bueno, esculpidas dentro de la roca, ¿no? Bueno, terminaremos viendo la última imagen, donde notamos que junto a los colosos aparecen otras figuras. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en el primer video sobre Egipto la foto de un personaje importante junto con su esposa mucho más chiquita? Pues fíjense que acá el tamaño del coloso es enorme y los otros personajes, algunos les llegan a las canillas y otros ni a las rodillas, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Pues que Ramsés II se hizo adorar como si fuera un dios. Ya no era en el nivel simbólico de decir cuando yo muera seré un dios, sino que ya se hizo adorar en vida como si fuera un dios. Entonces quería mostrar eso a través de esta escultura, mostrando cómo las otras personas son insignificantes comparadas con su grandeza divina. Bien, bueno, de esta manera terminamos nuestro recorrido por el arte del Imperio Nuevo y los invito a seguirme tanto en mi portal académico como en otras series de videos que están dentro del canal de YouTube. Les agradezco mucho su atención.